Pasadas las 4:30 de la madrugada del lunes, es decir, no han pasado ni 24 horas de esto que estoy mencionando, y bajo la intensa lluvia que estaba cayendo a esa hora, fueron liberados en la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el barrio de Lugano, las 31 personas detenidas que estaban incomunicadas desde el viernes a la noche, luego de la desconcentración de la marcha que exigía respuestas al gobierno nacional por Santiago Maldonado y su desaparición. Entre ellos había periodistas, y eso es una preocupación bastante grande porque ellos estaban identificados como prensa y es una situación que se vivió lamentable. Muchos de los que fueron liberados dijeron con palabras propias que salieron a cazar personas, y son las imágenes que se ven cerca de las 10 de la noche aquel viernes cuando se estaba desconcentrando la marcha por Santiago Maldonado. Nosotros estamos en comunicación directa con el secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, que es el sindicato de prensa bonaerense, y le agradecemos mucho por su tiempo. Tomás Eliashev, ¿cómo estás? Ignacio Gallardo te saludo en la 91.3. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, Tomás, intentar entender y, digamos, explicar en palabras lo que ha sucedido ese día, ya hoy queda un poco retrasado, pero digo, hay una realidad también que muchos denuncian como un maltrato de todos los detenidos que sucedieron allí, entre ellos periodistas que estaban grabando y digamos, documentando todo lo que estaba haciendo el accionar policial, ¿no? Sí, es como vos decís, es muy necesario que podamos repasar lo que sucedió, sí, sobre todo para que no haya impunidad y para que no vuelva a suceder. Acá hubo una represión que fue una cacería brutal, donde se procedieron a hacer detenciones arbitrarias a granel. Ninguno de los 31 detenidos tenía que ver con ningún incidente. Las fuerzas policiales se manejaron de una forma absolutamente violenta, y en esa violencia, que incluyó personal de civil, policías que no tenían su identificación, una desproporción del uso de la fuerza absolutamente rechazable y dramático, diría, porque se vieron imágenes de mucho dramatismo, incluyó tortura psicológica. A los compañeros detenidos les decían que iban a ser el próximo Santiago Maldonado, estuvieron incomunicados, hacinados, con hambre, con frío. Una compañera detenida que tenía que amamantar no pudo hacerlo, y solo gracias a la presión, de la movilización y a la difusión que dimos los trabajadores de prensa, se logró que salgan unas horas antes de lo que hubiesen salido, o días antes de lo que hubiesen salido, si el juez Di Giorgi seguía actuando sin que nadie lo molestara. Claro. Acá lo que ha sucedido es una represión que busca empañar una movilización masiva por la aparición con vida de Santiago Maldonado, una plaza que en forma absolutamente pacífica reclamó la renuncia de Patricia Bullrich y exigió el cese de la represión. La represión se produce para dar una señal de escarmiento, y en esa señal de escarmiento nos preocupa muchísimo que ha habido agresiones deliberadas contra los trabajadores de prensa. No solamente fueron los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y de la Asociación de Reporteros Gráficos detenidos, que fueron 3 compañeros detenidos, sino que hubo agresiones de otro tipo, como por ejemplo los trabajadores de la TV Pública, de Canal 7, la policía les arrojó gas pimienta en el rostro mientras estaban cubriendo la represión, e inclusive tenían todo el tiempo un policía que los filmaba. Nos preguntamos qué es lo que hacen con esas filmaciones, para qué filman a manifestantes y para qué filman a trabajadores de prensa. Claro. Una compañera de Canal 13, de TN, recibió en el rostro también gas pimienta por parte de un policía, y son solo 2 ejemplos de una serie de agresiones que vivieron todos los trabajadores y trabajadoras de prensa presentes en el lugar. Nuestra inquietud surge porque creemos que están buscando impunidad, creemos que están buscando que no se registre su proceder violento, porque buscan de esta manera que no quede en evidencia. Pero bueno, creemos que afortunadamente es un intento vano, porque están proliferando las imágenes, porque muchas personas filmaron con sus celulares, y queda acá el proceder violento y brutal de la policía, que nada tiene que ver con los desmanes, que todavía resta aclarar cómo se iniciaron. Sí. Pero bueno, todo es una situación bastante
bastante extraña. Sí. Y creemos que esto no es nuevo, lamentablemente. Claro. Sí, discúlpame. Eso te iba a decir, ¿no, Tomás? Que, digo, esta situación, y nosotros que trabajamos en los medios, conocemos la realidad del abuso y el accionar policial, pero hay como una suerte de aval de los medios, hay como una suerte de aval en lo que tiene que ver con ciertos discursos que corren, y hay una suerte de aval en esa conducción política de la fuerza represiva del Estado, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Acá ustedes lo han sufrido en carne propia con la policía bonaerense y esta situación tan violenta en la puerta del municipio, donde no solamente fue un policía que la emprendió contra un movilero compañero de ustedes, sino contra todos los periodistas presentes, corríjanme si digo mal. Sí, yo soy el movilero de ese día. Sos vos, bueno, corregime entonces si no lo digo. No, es cierto. Lo sufrido en carne propia. Sí, es cierto, el accionar que tiene que ver con un abuso policial, que lejos está de intentar hacer un show mediático, porque nosotros conocemos cómo se mueven los policías y conocemos la no respuesta que va a dar Horacio Rodríguez Larreta. Digo, nunca va a decir, nunca va a hacer nada con ese accionar de la policía de la ciudad. Por supuesto. Y estos no son casos aislados. Desde que asumió la ministra Bullrich, anunció el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. Dicho protocolo contenía 2 puntos que nosotros en su momento repudiamos, inclusive pedimos reuniones que nos fueron concedidas en el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la ciudad. Obviamente nuestras quejas fueron desoídas. Estos 2 puntos tienen que ver con el llamado corralito, que es esta idea de que los periodistas tenemos que estar en una zona determinada para no entorpecer la acción policial, y el segundo tiene que ver con la legalización de la filmación de las protestas y puntualmente de los periodistas, que es lo que viene sucediendo en los últimos tiempos. Hay un aval político, esto ha sucedido en PepsiCo, ha sucedido en la marcha de mujeres, hay agresiones contra la prensa explícitas. En el caso de Cusamén, durante el violento desalojo, después del cual queda desaparecido Santiago Maldonado, se produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería. Para realizar esta acción represiva acercaron la zona 40 kilómetros a la redonda, y el corralito fue directamente toda la zona de actuación de las fuerzas de Gendarmería, no pudiendo ningún medio ingresar a registrar los hechos. Esto mismo había pasado el 10 de enero, también en la misma localidad, en otra represión que sufrió el pueblo mapuche. O sea que claramente hay una decisión política que tiene que ver con incrementar la represión y con incrementar la violencia contra los trabajadores de prensa. Y con esto vemos claramente que los trabajadores de prensa somos algo distinto a las empresas, somos algo distinto a los dueños de los medios de comunicación, porque mientras muchos medios, sus líneas editoriales tienen que ver con criminalizar la lucha del pueblo mapuche y con tratar de sembrar dudas sobre Santiago Maldonado diciendo que algo habrá hecho, bueno, los trabajadores pensamos distinto, reclamamos dónde está Santiago Maldonado, y a la hora de ir a hacer nuestro trabajo, de ejercer nuestro derecho constitucional a informar al pueblo, sufrimos la violencia. Un poco de la violencia que se sufre en la Patagonia la hemos sufrido este viernes en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Tomás Eliashev, él es el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa Bonaerense, y quiero ir con eso porque en su sindicato este mediodía realizaron una charla sobre la lucha del pueblo mapuche y su criminalización en los medios hegemónicos, que es un poco lo que mencionabas recién. Digo, conocemos también el rol que juegan los medios hegemónicos para desviar el foco y para también vender algo que no es. Exactamente, fue una actividad, la verdad que estamos muy contentos, con mucha participación de compañeros. Estuvo presente Fernando Jonesgual, el hermano de Facundo, actualmente preso. También otros voceros de la comunidad mapuche, de las LOF mapuche en resistencia. También estuvieron presentes compañeros de Tiempo Argentino, de Página 12, de distintos medios que estuvieron ahí compartiendo la lucha que venimos llevando adelante para que se conozca la verdad, para que la lucha del pueblo mapuche no quede desvirtuada. Fue muy aleccionador, aprendimos mucho, realmente nos hemos podido informar mucho. Se habló del conflicto profundo que hay detrás de todo esto, del conflicto por las tierras, del avance de la verdadera extranjerización en manos de latifundistas
y del poder económico que, bueno, que se está apoderando de las tierras y que no quiere que las comunidades originarias de todo el país puedan reclamar por sus derechos. Así que bueno, es muy necesario hacer este tipo de actividades. Nosotros como Sindicato de Prensa de Buenos Aires, parte de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, venimos desarrollando una lucha muy fuerte en defensa de los puestos de trabajo, contra los despidos, en defensa del oficio periodístico, que también es una lucha para que el periodismo esté al servicio del pueblo. Nosotros consideramos que la comunicación es un derecho social y en ese sentido creemos que lo que está haciendo, por ejemplo, personajes como Jorge Lanata, nada tienen que ver con el oficio periodístico. Esto tiene que ver con operaciones mediáticas de los poderosos de siempre y no con el derecho a la información y con una información que más allá de las opiniones tenga algún asidero en la realidad. Así que en ese sentido es importante sentar postura pública, nuestra solidaridad con la lucha del pueblo mapuche, nuestra postura pública en contra de la represión que hemos sufrido este viernes, también nosotros en carne propia. Tomás, te agradecemos mucho tu tiempo. Quizás una cortita para cerrar este tema. Digo, ¿cómo sigue lo judicial? Porque ninguno tenía una causa, ninguno de los 31 detenidos, incluidos los periodistas y los fotógrafos. Sí, ahora resta que no queden con ningún trámite a hacer que no tengan que hacer ningún trámite en la justicia, y ahora nosotros somos los que vamos a denunciar el accionar de la policía. Claro. Somos nosotros los que vamos a intentar que ellos respondan por este accionar que fue violatorio de los derechos humanos y que atentó contra la libertad de prensa. Un abrazo grande y bueno, estaremos en comunicación seguramente. Bueno, un abrazo muy grande y gracias por el espacio. Un abrazo. Pasaba Tomás Eliashev, él es el secretario de Derechos Humanos del CIPREVA.